Geometría, con ustedes el doctor Javier Sánchez Galán para la sesión de esta tarde. Bueno, colega, no sé si queríamos hacer una foto ahorita, si pueden prender las cámaras o lo hacemos después, ¿cómo lo ven? Esperamos, o lo hacemos ahorita y le hacemos algo, si alguien más llega, la hacemos luego. Ahorita mejor. Sí. Si, si lo que puedan encender sus cámaras, pues será de repente, o cómo. Se le ve relajado, Luis. Está en el trabajo, está en el trabajo. Abdi, sí. ¿Quién más falta? Abdi y José. Nilo. Sí, bueno, gracias a los colegas. Yo sé que después del almuerzo siempre es difícil. Trataré de hacer esta parte menos tortuosa que antes. Lastimosamente, esta parte un poquito es de avanzar la parte teórica. Ahí está Javier, sí. Ahí lo ponemos luego en la foto, la menos. Sí, a ver si comparto mi pantalla. Ok. Ajá, disculpa que no sé si estaba viendo la misma cosa que yo. Ok, bueno, lo que vimos en la mañana de hoy, pues respondía a la idea o a lo que teníamos, a lo que teníamos planificado para lo que sería era básicamente la tarea que nos faltaba, la de los métodos de PCR y PLS. Y ahora, en la tarde, pues lo que nos ocupa sería avanzar un poquito en los eh, otros métodos que existen, otros métodos que son útiles para nosotros. A ver si ponemos esto acá de vuelta. Creo que se apagó. Sí. Sí, bueno, básicamente eso, ¿no? Verificar los métodos, que lo que hemos hecho es verificar los métodos de regresión, es decir, los métodos basados en PCR y PLS, ¿no? Que es básicamente estos dos esquemas que están acá, o al menos o variaciones de ellos, ¿no? Variaciones dentro de ese esquema. Eh, no lo hemos cubierto todo, hay varios algoritmos para hacer PLS. El que vimos ahorita fue el SIMP PLS y hay otros algoritmos más. Dependiendo de los autores, ustedes van a encontrar diferentes, digamos, variantes. Así como de PCA, tú lo puedes hacer como el método de CVD o lo puedes hacer por otro método. Así mismo, entonces, lo que sería el PLS, pues tiene diferentes algoritmos. Y bueno, lo que queríamos distinguir, pues, un poquito en esta parte, era lo que se logra, pues, con, bueno, en
en relación a los modelos, ¿no? Acá hubiera puesto, aquí lo que quería poner de los R cuadrados, pero bueno, básicamente es eso. Yo quería comenzar hoy con lo que es el módulo 3, o continuar el módulo 3, 4, creo que es aprendizaje supervisado, pero con datos categóricos, que aquí nos vamos más allá de calibración. Calibración, digamos, es un concepto clave en química analítica, que es que yo tengo un valor real, ¿sí? Y medido, numérico, continuo, y que yo hago mi algoritmo para tratar de relacionarlo con, ¿sí? con mi espectro. Entonces, en los data categórica vamos a ver algunas distinciones posibles que pueden salir como variaciones de los datos de numéricos, ¿no? En general, hay algunas cosas que me gustaría tratar ahorita en estas creo que 2 horitas que nos tocan. Era básicamente comenzar con regresión logística, que es un tipo de regresión, pero que se trabaja no con datos continuos, sino con datos de clase o binarios. Ver algo de discriminante lineal, ver algo que es un método mixto, que es PLS con discriminante lineal, algo de métodos de clasificación, que son, digamos, no lineales, y algo de métricas de evaluación que, bueno, que viene básicamente ligado al tema de clasificación. Y mañana, y bueno, aquí creo que un poquito diría yo que mañana ver algo de aprendizaje no supervisado en la mañana. Posiblemente lo que tendría que ser más lo posible, tratar de ver, es un mundo, el mundo del clustering, pero bueno, tiene aplicaciones específicas dentro del punto de vista de química. Y ver, por ejemplo, los tipos de clustering jerárquico, la definición de grupos, y bueno, y dejar pues una tarea o irnos con una tarea que tenga esta parte de modelo clasificación y la otra parte después de modelos de clustering. Y luego también, bueno, como les había dicho, definir una tercera tarea que tenga esto y una cuarta tarea que sea el proyecto final, que para ello sí me gustaría tener un poquito más de tiempo para pensar si de repente se usan datos ya establecidos o se usan datos del laboratorio, si pueden compartir datos, a eso tendría que definirlo, pero bueno, la idea es que mañana nos vayamos con una idea de esa tarea 3 que falta y ese proyecto final que falta. Entonces, dentro del flujo de quimiometría, nosotros todavía no estamos trabajando en modelos supervisados. Nosotros no hemos salido de este esquema. ¿Sí? Nosotros mañana vamos a saltar a esta cajita que está acá, que si se dan cuenta, este autor lo pone como un paso intermedio, ¿sí? Como una ruta intermedia, porque muchas veces se puede hacer análisis no supervisado para explorar los datos, le llaman EDA o Exploratory Data Analysis, y luego hacer un aprendizaje supervisado. Y bueno, el tema del modelado, ¿no? Pero bueno, ahorita todavía estamos en supervisado, nada más que vamos a distinguir, ¿sí? Esto nosotros siempre ha sido nuestra hipótesis, pues va a ser que nosotros vamos a tener esto que está aquí, esta relación, bueno, lo vimos así, X con Y, o Y es virgulilla X, ¿sí? Nosotros siempre estamos tratando de buscar esta relación. En el caso de que mi Y sea un número real, continuo, ¿sí? Entiéndase continuo, el problema es un problema de regresión. Todo lo que nosotros hemos hecho hasta ahorita hemos trabajado con Y que eran valores continuos. En el último de los casos que vimos en el dataset que antes era un número continuo que era la densidad. Y lo que nos toca ahorita sería mirar lo que serían otros tipos de formas de explorar esta relación Y a X o X a Y, lo que sea, como lo queremos ver. Y es cuando nuestra data, primero, sí, bueno, aquí lo que ponerlo en contexto, pues cuando mis propiedades son numéricas, ¿sí? O porcentaje, estoy hablando de una regresión.
¿sí? En el caso de cafeína, una cafeína medida por HPLC, comprobable, verificable, yo puedo hacerlo directamente como una regresión. De hecho, interesantemente, y por algo lo puse en esta tarea, no crean que yo hago la tarea a la bulla a los cocos. Por ejemplo, estos se recuerdan de la tarea 1, ¿sí? Yo puse que se hicieran esta clasificación, que agarraran una variable, creo que era cetano, y que era numérica, ¿sí? Pero que la clasificáramos a partir de o abajo de 45 como low, entre 45 y 55 como medium y 55 como high. En ese momento, esa clasificación no nos ayudó a mucho. Era un modelo de PSA que no verificaba eso, ¿no? Primero que todo. Pero importante, la idea que quería martillar era de que nosotros podemos pasar de una Y, de una variable medida numérica a una clase. Porque entonces ya, esta es una manera de resumir estos datos en 3 clases. Entonces yo aquí ahorita, vamos a decirlo así, mi variable cetano, si se recuerdan, hicimos un histograma, una variable continua, tenía cierta frecuencia en los valores. Ahorita, lo que se hizo aquí es trabajarlo como una clase. Y creamos entonces una categoría. ¿Sí? Entonces, porque eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver qué pasa cuando, digamos, primero, el caso más básico en que yo tengo 2 clases, que es el caso de que mi vector Y, tiene 2 tipos de elementos. Es un problema que se llama de clasificación binaria o de aprendizaje de conceptos. Concept learning viene un poco ligado a la idea de que el modelo puede aprender un concepto, o sea, lo que hace es que aprende un concepto correcto o aprende a discriminar un concepto que no es correcto, ¿verdad? Porque si tú, digamos que tú puedes, es lo mismo decir, en estos casos de ejemplo, por ejemplo, decir que aprende a decir que es rojo, ¿sí? Y es lo mismo decir que es, digamos, que sea, o el contrario, sería predecir todo lo demás que no sea rojo, ¿sí? Predecir específicamente una clasecita o clasificar todo lo que no es de esa clase. Son conceptos ligados. ¿Sí? En este caso de que sea binario, nosotros teníamos un ejemplo antes, que era el ejemplo de, yo me lo inventé sobre la marcha, ¿no? Pero por ejemplo, ya no nos interesa la cafeína, o de repente otra de las propiedades que tenía ese mismo dataset, escuchen esto, no era solamente la cafeína, sino que la cafeína de estas muestras venía de una finca específica, una finca con proceso natural orgánico o tradicional. Nosotros podemos codificar esa variable como 0 y 1. Entonces, esto que está aquí es una nueva variable que no es numérica, que no es medida, pero que acompaña nuestros datos. Y nosotros podemos decir que esto es una clasificación binaria que se resuelve con una regresión logística. Que de nuevo, estos 3 conceptos de regresión, cuando es continua, de clasificación binaria, cuando son solo son 2 tipos de valores, o de clasificación multiclase o múltiples clases categóricas, cuando tiene varias clases, todas van ligadas al hecho de que nosotros queremos interpretar variables independientes basadas en una dependiente. Lo mismo historia. Pero una de las cosas que hay que comenzar a pensar es, o el concepto más básico de lo que voy a explicar ahora, va a ser la regresión logística. ¿Qué pasa? Si nosotros tuviéramos este ejemplo, que creo que es bastante utilizado, digamos que aquí hay una variable que sería recurrencia, no recurrencia y recurrencia en cáncer, ¿sí? Eso sería no recurrencia, y eso sería recurrencia. Y vemos una variable que sería núcleo, ¿sí? Esta variable núcleo está distribuida, es bastante similar en ambos casos, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros no podemos, a partir de esta variable de núcleo, hacer una clasificación tan directamente. De hecho, tanto la regresión lineal,
¿sí? Digamos que yo tengo una X numérica y una Y numérica. ¿Sí? Yo lo puedo resolver a través de esto que está aquí, que yo no lo expliqué con detalle. Esta es la parte algebraica, cómo resolver los problemas de regresión, pero esto realmente es lo que él está tratando de hacer. Está tratando de relacionar la matriz X con la matriz Y para a través de esta operación matemática, que es donde salen los pesos de los básicamente cada variable. Esta forma, este formato, esta fórmula para sacarla o para asociar X y Y funciona tanto para la versión univariada como multivariada. Yo puedo tener una variable, si este X es 1, digamos que esto fuera X1, X1 es igual a Y igual a, ¿sí? Esto lo puedo hacer, ¿sí? Esto lo puedo relacionar a través de este concepto. Si esta X es una matriz, o sea que tiene X2, si fuera X2, si fuera una matriz, ¿sí? Solo para este es un concepto, pero si fuera una matriz que tiene esta variable X2 y X1, lo mismo, pasa el mismo proceso de regresión. Yo puedo hacer mi regresión multinomial, múltiple o múltiple ordinaria, lo que sea. Es la misma ecuación, ¿sí? Para ambos casos. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo mi vector Y? Ya no son valores continuos. Eso es lo que quiero que vean acá, ¿no? Acá son valores continuos que creo que representan el núcleo. Acá representan recurrencia y no recurrencia. ¿Sí? Acá yo estoy poniendo atención a si es NR o R. ¿Sí? Puede ser que sea la recurrencia, no recurrencia sea 0, ¿sí? Y recurrencia sea 1. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar estos pesos? Básicamente, ¿qué algoritmo o qué función podemos utilizar para lograr obtener estos pesos? Esta relación entre X y Y. ¿Sí? En el caso de, si tratamos de hacer esto de los núcleos, ¿sí? Esto sería, si lo codificamos como no recurrencia 0 y recurrencia 1, y agarramos la variable núcleo, ¿sí? O el tamaño del quiste, y hacemos una regresión, se va a ver como una línea, ¿sí? Y de hecho tiene sentido porque más o menos se entiende que hay una presencia más alta, ¿sí? De casos, o tiende a tener más recurrencia con núcleos más grandes, ¿sí? Esto explica por qué esta línea se da así. Pero esto no es la manera correcta de hacerlo, ¿sí? Esto sería porque estamos trabajando con una variable que es binaria, estamos tratando de hacer una relación ordinaria. Esto no es correcto. Lo que se debería hacer es una regresión logística. Una regresión logística lo que hace es que utiliza esta función, esta es una función sigmoide, que lo único que hace es que, lo que en simple es que básicamente que es una función que está definida entre 0 y 1. O sea que los valores que me va a dar van a tratar de van a modelar mejor las dos clases, ¿sí? La clase que va hacia 0 y la clase que va hacia 1. O que codificamos como 0 y 1. Esta sigmoidea, lo más probable, ustedes ya la conocen. No la conocen con ese nombre, pero la conocen como tangente hiperbólica. ¿Sí? Entonces, estas son una familia de funciones que tienen esta misma parecido. Que van desde 0 o de -1 hasta 1, o de 0 hasta 1, ¿sí? Son funciones matemáticas similares. Hay varias ahí que son trigonométricas, que por ahí nos enseñan. Pero básicamente la regresión logística lo que hace es que él trata de que
esta función, que es mi regresión, no sea lineal, sino que primero pase por esta función sigmoide, es decir, que quede, ellos hablan de como compactada dentro de la sigmoide, ¿no? O sea que básicamente si antes tenía mi WT de X, o básicamente la hipótesis de cómo se relacionan Y y X, ahora vamos a tener entonces esto pasando por esta función que es una función sigmoide. Esto es lo que hace la regresión logística, ¿no? Trata de convertir de esta función lineal, ¿sí?, a esta función que se parece más a los datos binarios. ¿Cómo es eso en cristiano, profe? Así. Esto sería tratar de ajustar un modelo de OLS, este es un modelo ordinario, OLS, un modelo de regresión, OLS, a datos binarios, a datos que son cuando mi Y es categórica, o binaria, ¿sí? Y este sería lo mismo, pero esto sería una regresión logística. Una regresión logística. ¿Qué cambia? Bueno, entre otras cosas es que esto que está aquí, esta función que está aquí, primero que todo tiene otra forma. Aquí simplemente trataba de, básicamente, sí, como que se dejaba hacer sesgo de que si era más grande, quedaba en recurrencia. Si era poquitín más chiquito, quedaba en otra clase. ¿Cómo yo sé que este modelo es mejor que este? Sencillo. Tanto para la regresión normal como para regresión o para clasificación, se usa la misma noción de MSE, de Mean Square Error, error cuadrático promedio, donde mi Y es real, ¿sí? Real. Nada más que aquí va a ser real, pero va a ser binaria. Aquí va a ser 0 o 1. 1. Ah, difícil. Esto sí. 0 o 1, perdón. Y lo que me predice el modelo, o sea, mi WT de X va a estar pasado por una sigmoide, o sea, lo que él me va a dar va a ser un valor de 0 o 1. Pregunta el piloto. Aquí no sé cómo. Lo que va a predecir mi modelo antes, lo que predecía mi modelo antes era WT de X, vamos a poner así que W. A ver si salvo el mouse, que sin el mouse estoy frito aquí. No sé si son las baterías que es lo que está fallando. Antes lo que predecía mi modelo era un valor, ¿sí? Yo sacaba mi valor real, si mi valor real era 90, densidad de 90, y mi valor predecido era 91, entonces mi error cuadrático era la resta de 90 menos 91 o 91 menos 90 al cuadrado. O sea que era 1 al cuadrado. Era un error 1 para 1, o sea, y eso se hacía para cada observación. Lo que voy a tener acá es algo similar, nada más que esta fórmula cambia un poquito, porque aquí yo tengo que mi predicción, mi valor real va a ser 0 o 1, 0 o 1, y mi predicción va a ser o 0 o 1. Entonces, si el valor real es 1, yo predecí 1, él debe entonces decir que acertó. Si mi valor real es 1 y predice 0, no hay acierto. Si mi valor real es 0 y predice 1, no hay acierto. Y si mi valor real es 0 y predice 0, entonces sí hay un acierto. Entonces hay una forma específica de calcular este error, pero es lo mismo, es lo mismo. Yo voy a sacar mi predecido versus este es mi Y, lo mismo como Y sombrerito, Y hat.
Y acá está mi 1, ¿sí? 0, 1. Entonces, ¿cómo se ve esto en cristiano para no terminar de marearlo? Ok. Si yo quiero hacer una regresión logística para clasificación, más allá de la función esta de sigmoide, yo podría, o decirlo, vamos en más cristiano, digamos, ¿cómo se clasifica si es spam o no es spam en un servidor de correo? O si es una transacción fraudulenta, ¿no? Cuando se le roban la visa a uno, la tarjeta de crédito, o de repente que uno saca una cantidad de dinero que no es la normal que uno saca en el banco. ¿Cómo se predice? Sí, hay sistemas que tratan de predecir eso automáticamente. Obviamente para sonar las alarmas, ¿no? Para que eso sea, salga en los sistemas de que mira, este man que sacó de repente 600 o 1.500 dólares, esto es raro. Lo deben tener un cajero con una 38 en la cabeza, ¿no? Entonces, esto que está acá, ¿cómo se come? Bueno, este es el mismo ejemplo, nada más que trabajado un poquito mejor. Nosotros, en vez de pensar de que esto es como una función que pasa por un sigmoide, podemos pensar como que un valor continuo. Si se predice un valor que es arriba de 0.5, predecir recurrencia. Y si es un valor abajo de 0.5, o sea, si mi h de x, que es mi hipótesis, o mi valor resultante de la predicción, es arriba de 0. Abajo de 0.5, es clase 0 o no hay recurrencia. ¿Cómo lo podemos poner en más cristiano aún? Básicamente pensando en que esto es una probabilidad, como una probabilidad de que sea o que sea parte de una clase. Es decir, si mi predicción sale 0.7, él tiene 70% de chance de estar en la clase más cercana o es más cercano al valor de la clase de tumor con recurrencia. En el ejemplo, por ejemplo, de la finca, nosotros podríamos pensar que, digo, bueno, ese café que tú me trajiste o esos granos que tú me trajiste, según mi modelo, tiene más chance de ser, o parece ser, que viene de una granja orgánica con 70% versus, ¿sí? Y como todo es un continuo, o sea, versus 0.3 de estar en la otra clase, ¿sí? Tenemos que entonces pensar en los problemas de cómo, o sea, utilizar los valores, las propiedades de nuestras muestras para convertirlo en nuestro modelo, en modelos que nos traten de ayudar a predecir la clase, no el valor. No es de que, mira, esta cafeína va a ser 95. No, sino esto puede ser, muy probablemente sea un vino de la región, de una región cerca de, no sé, de la Riviera del Duero, qué sé yo. Así, es pensar o repensar las propiedades que tenemos en nuestras muestras para trabajarlo a nuestro favor. Dentro de esto hay otro concepto que es que es un concepto cuando hablamos de clasificación, ¿sí? También hablamos de probabilidades, es decir, está más cerca si esto fuera una clase y esto fuera otra, si está arriba de 0.5, está más cerca de una clase que de la otra, ¿no? Pero también muchos algoritmos tratan o se utilizan como límites de decisión. Es decir, esta es otra manera de ver la regresión logística. ¿Sí? La podemos ver como una forma de regresión normal, ¿no? ¿Sí? Solamente que por problemas que son binarios. Podemos verlo como una probabilidad de estar o no estar en una clase, y podemos verlo como esta tercera forma que es un límite de decisión. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, mi hipótesis acerca de los datos,
Y mi modelo que es esto que está aquí, que van a ser básicamente mis variables y sus pesos, mis variables que yo tengo, que son x1, x2, x3, y los pesos que son aquí del teta 1, teta 2, y teta 0, teta 1 y teta 2. Esto es el intercepto, este es el primer peso del primer el componente, este es el peso del segundo componente. Yo puedo pensar esto como una función, ¿sí? Como una función que separa las clases, separa las clases de predicción. Por ejemplo, si o y igual, predecir si, que y va a ser igual a 1, si esto que está aquí, o cumple esto que está aquí. Si mis valores de x y valores de y en esta ecuación sean mayores o iguales que 3. ¿Sí? ¿Cómo se ve eso? Recuérdense que esto que está aquí, digamos que este es un mal ejemplo, pero básicamente lo que yo estoy haciendo es, cuando yo estoy haciendo esta línea que está por acá, esta línea que estaba por acá, estaba tratando de pasar una línea, estoy tratando de pasar una línea dentro de los puntos. Pero ¿qué tal si la línea óptima trata de, en vez de pasar entre los puntos, trata de dividir, o ser como la forma de limitar una clase versus otra? Entonces yo puedo predecir un valor si mis pesos, perdón, si mis valores son arriba de un valor. Por ejemplo, aquí, esta es una interpretación de esta línea que está aquí, ¿no? Cuando el valor de x es 0, y es 3. Y entonces para cualquier valor que de x1, que esté arriba de 1, o sea, arriba de, de 1 hasta 3, pero cuando tenga valores de x2 que sea arriba de esta línea, ¿sí? Arriba de esta línea, va a predecir esa clase. ¿Cómo se entiende eso, profe? Bueno, ¿qué pasa? Imagínense que ahora tenemos un límite de decisión que no sea lineal, que sea un círculo. ¿Sí? Un círculo, nosotros sabemos que la fórmula de un círculo es que sea con algo con x cuadrado, x al cuadrado. ¿Qué tal si mi regresión ahora me da, nosotros incluimos como factores de regresión no solamente la variable, sino la variable al cuadrado? Lo que yo estoy haciendo aquí es creando una límite de decisión cuadrático, sí, tal que todo lo que queda dentro del círculo es una clase y todo lo que queda fuera del círculo o mayor es otra clase. O imagínense, también puede ser una forma un poco más compleja, una forma compleja, una función compleja, ¿no? Que tenga valores varias variables, mezcla de variables, por proporciones entre variables, lo que me da una función más compleja. ¿A dónde vamos con todo esto? Es que yo, cuando hablo de clasificación, puedo hablar de límites de decisión, ¿sí? Y límites de lo que se llama de predictibilidad, pues, de clasificación. Uno de los algoritmos que se utilizan para hacer esto es el Linear Discriminant Analysis, o le llaman el análisis de Fisher, que sería, todas estas slides voy a resumirlo. Es que básicamente, que en vez de tratar de entender los valores de los núcleos como si fuera una línea, ¿no? Como un modelo lineal, podemos tratar de entenderlo como cada uno como una propia clase. Es decir, modelar o tratar de verificar cómo se comportan esos datos de cada clase por separado. ¿Sí? La gran diferencia entre esta figura que está aquí y estas que están acá es que esta función está tratando de a la vez predecir ambas clases. ¿Sí? O es decir, si predices la probabilidad de que esté en una clase, es 0.3 que esté en una clase, es 0.7 que esté en otra clase, a la vez.
Acá lo que le llaman, esto se le llama análisis generativo, aprendizaje generativo, que lo que hace es que trata de ver qué características tienen cada clase, ¿sí? Y predecir entonces una manera de ver, o una manera de ver, o sí, predecir nuevos datos a partir de lo que ya se ve. Ok, aquí lo que está pasando es que hay una curva aquí negra y otra roja. ¿Sí? Hay una más larga que otra. La negra está tratando de predecir entonces los datos de acá de recurrencia y la roja de no recurrencia. ¿Cómo se pone eso en cristiano? Es que básicamente nosotros estamos tratando de ver la probabilidad de que esté en una clase, que cualquier nuevo dato esté en una de las dos clases. Voy a resumirlo con esta figura. Okay. En el análisis de incremento lineal, se asume que cada clase, ¿sí?, tiene un vector mu y, o sea, es decir, tiene un promedio, hay un promedio que representa cada clase. Y esa clase yo puedo verificarla o puedo, si puedo comparar ese promedio contra el promedio de la otra clase. ¿Cómo pasa eso? Bueno, muy rápidamente, es que nosotros podemos, si se recuerdan la distribución normal gaussiana, los únicos dos momentos que se sacan, los primeros dos momentos de la distribución va a ser el promedio y la desviación estándar. O sea que si yo tengo un mu y tengo una desviación estándar, yo puedo dibujar esta forma que está visto desde arriba. Yo puedo dibujar esta campana de Gauss. O sea que si yo puedo modelar la clase y su desviación estándar, aquí la llaman covarianza, pero es la desviación estándar, yo puedo asociar los puntos a una clase. ¿Cómo se ve esto en puro cristiano? Digamos que estos fueran mis datos. Digamos que el X azul sea X azul, vamos a ponerlo aquí en la esquinita, X azul y X rojo. X azul, azul y X rojo. El X azul va a representar una finca orgánica. Y una finca orgánica. Y XR, X de los rojo, va a ser una finca tradicional, voy a decir, ponerlo así, una finca tradicional. Es muy probable que la manera más fácil de predecir esto no, lo más sencillo no va a ser pasar una línea por aquí, ¿no? Si tratamos de pasar una línea por aquí, sí, digamos, no sé, algo como esto, ¿sí?, va a tener un montón de error, porque estos ejemplos que están por debajo, ¿sí?, no son de la clase azul. Y este ejemplo que está aquí, que está por encima, no es de la clase roja. Entonces va a tener errores. Una manera más fácil de hacerlo es con aprendizaje generativo, es hacer esto que está aquí. Tratar de entender cómo se comporta la clase, una y la otra, basado en su promedio y en su desviación estándar de los datos que hemos visto. ¿Sí? Y tratar de entonces entender su relación. Hay formas de hacerlo. Por ejemplo, digamos que tuviéramos estos datos, ¿sí? Aquí de repente puede funcionar un modelo lineal, pero más fácil es tratar de modelar la clase y verificar si los datos quedan más cerca de una de las dos clases. ¿Cómo funciona esto? Estos tipos de modelos. Estos tipos de modelos es que si yo tengo una nueva observación que tenga, por ejemplo, x1 sea en -1, ¿sí? Digamos que esta clase sea aquí, esta nueva observación tx. Lo que hace este aprendizaje generativo es que trata de ver a cuál centro, a cuál promedio está más cercano.
¿A cuál aquí está más cercano? Este nuevo dato que está aquí. Que yo no sé cuál, si es una finca orgánica o una finca tradicional. ¿Cuál usted cree que está más cerca? Al azul. Entonces yo no tengo que saber, yo no tengo que entender mucho de las propiedades de qué lo hacen ser azul. Pero yo sé que se parece más, esa muestra se parece más al azul. Esto todavía no lo hemos aterrizado en un ejemplo con espectro, pero ¿qué tal si les digo que yo no tengo que saber, yo puedo hacer lo mismo con espectro? ¿Qué implica esto? Que yo puedo tener un espectro de una clase, llámese geisha lavado, y otro espectro de otra clase que va a ser geisha con natural, ¿sí? Natural. Y yo puedo entonces decir, mira, no me des, yo no tengo que saber mucho de eso. Yo nada más tengo que saber cómo se comporta el espectro. Y en la que se parezca más, yo lo puedo decir que yo lo predigo que está en esa clase. Esa es una forma de hacerlo. Hay otros ejemplos que se hacen en análisis lineal, de experimento lineal. Hay otros que son cuadráticos que tratan de hacer bueno, otro tipo en vez de hacer sí, formas gaussianas, pues tienen otras formas, como esta que está más alargada. Y hasta ahora simplemente hemos visto lo que es la base de regresión logística. Un poquito más cuando vemos que es un límite de decisión, lo podemos ver como un análisis discriminante, en que se analiza cada clase por separado. Y aquí donde sí lo van a agarrar, aquí donde se agarra todo esto. Hay un método que se llama PLSDA. ¿Qué hace PLSDA? Bueno, es similar a la regresión logística, nada más que en PLS, si se recuerdan, la variable de predicción era continua. Acá se va a tratar como una variable categórica, binaria, 0 y 1. Y básicamente lo que logra es que a la par que estás haciendo PLS, es decir, a la par que estás tratando de entender la relación de X con Y, también estás separando las clases, tratando de encontrar el límite. ¿Qué es lo que me dice este ejemplito aquí de PCA? En PCA, bueno, y este ejemplo como este lo hicimos, ¿no? Agarramos nuestro low, medium, high, tratamos de que PCA hiciera los clusters, ¿se acuerdan? No funcionaba, o salió un clúster que se solapaban. Algo así, ¿no? Entonces, el algoritmo de PLS-DA tiene propiedades favorables para el manejo de datos multivariados y es uno que maneja la colinealidad y te trata de ser un modelo de predicción. Básicamente es que hace el PLS y luego trata de hacer un análisis discriminante, tal que los datos quedan así. Aquí no se ve mucho, se ve mejor en la diapositiva, pero bueno, aquí tenemos una clase de rojo y esta clase celeste, cian. Esto que está aquí está maximizando a la vez no solamente la cobertura, ¿sí?, de este clúster, sino que también está maximizando que los clústeres estén separados uno de otro. Bueno, ¿y por qué me funciona? ¿Por qué es interesante que yo sé que este clúster esté más lejos que este? Porque estoy creando un límite, ¿sí?, una separación entre estas dos clases. Y cada nuevo, entonces este límite de separación o este límite de decisión me va a ayudar a predecir. ¿Sí? Eso es una de las métricas. El análisis de PLCA tiene otros tipos de error que le llaman no R cuadrado, sino Q2. Además del RMSEP, que es el error de predicción que hemos visto, y bueno, por el tema de sensibilidad versus especificidad, porque es un modelo de clasificación. Nosotros estamos viendo si él predice
la misma clase que la real. Dígame. Sí, lo que hace la gente es que hace PLS y luego, una vez tiene los parámetros del PLS, el modelo de PLS, ¿sí? Aplica el discriminante, el análisis discriminante. O sea, básicamente haces un algoritmo y luego haces el siguiente. Y el resultado da más separado, básicamente. Sí. Yo no tengo código aquí para hacerlo ahorita, pero sí, pero la idea, la tarea es hacer algo de eso. Sí. Y hay otras variaciones de eso que se llama el OPLSDA, que también, aparte de hacer la separación entre grupos, lo hace ortogonales entre ellos, entre sí. Y bueno, lo único que tiene que ver esto también es que, aparte de hacer la separación, aquí tenemos una separación, ¿no? Una separacióncita, de mis puntitos. Acá también, pero él también busca que sean ortogonales entre ellos, o sea, que básicamente que sean paralelos para explicar mejor los clústeres. Esto es una variación, una variante, ese es como 2010 hacia acá. Y hay otros que hacen OPLS2DA, o sea, tienen más variables en el vector y tienen más clases y, bueno, y esto se usa más en metabolómica. No tanto en espectroscopía, sino en metabolómica que se utiliza con espectros NMR, por ejemplo. Yo les voy a dejar este artículo que me pareció buen resumen de cómo se usa estos datos en clasificación, etcétera. Creo que es la manera un poco más fácil de ver. Luego también lo podemos ver en código. Sí. Se puede aplicar con datos continuos PLSDA. Bueno, la idea es que sí, que tú puedas hacer PLS, ¿sí? Si se acuerdan, es más, de hecho creo que la explicación está un poco más fácil cuando lo digo así. ¿Se acuerdan cómo hacíamos PCA? PCA no tiene las clases, no. Nosotros le poníamos las clases al final de que haga el PCA primero y luego le ponemos las clases. ¿Recuerdan? Lo mismo pasa acá. El PLS tiene la variable Y continua y luego yo le caigo entonces con las clases. Y que, mira, esta cafeína era 95. Haz un modelo PC, una variable continua de cafeína, 95, 90.8, haz el PLS. Y luego yo te digo, mira, aparte de esa cafeína era 90.8 y ese modelo fue muy bueno, ahora te voy a decir esta otra columna que teníamos acá que dice que, sí, que es un tipo de finca versus otra, o un tratamiento versus otro. Y ahí nos podemos ir un poquito más. Un tratamiento versus otro, o un equipo versus otro, o un suelo versus otro. ¿Sí? Porque si yo quisiera tratar de relacionar más variables de una misma muestra, de repente la variable vamos a decir que sea altura. Yo no voy a utilizar la variable altura para... no tiene mucho sentido hacer un modelo PLS para predecir la altura. No. Pero si tiene un modelo, si tiene interesante, para mí es interesante predecir cafeína y luego decir, mira, vamos a ver si existe una relación con esa cafeína predecida, además, con si es pacamara, si es geisha, o si es, ¿cómo es? Caturracatui, o si es un suelo arenoso o arcilloso o volcánico, ¿sí? Entonces, es una forma de seguir tratando de escudriñar los datos. Pues. Es una manera, digamos, fácil de hacerlo.
Sí, bueno, y los software básicamente lo que hacen es que te dicen de que, bueno, ¿quieres hacer PLC de qué a qué? Dice, bueno, de estos espectros con esta variable medida en HPLC. Bien. Y luego de esto, ¿con qué lo quieres relacionar? Hay que relacionar esto también con la marca del carro que me trajo, el taxi que me trajo hoy. Ya digo, obviamente hay modelos que pero bueno, la marca del camión o la marca del, bueno, en food engineering sí hay un montón ingeniería de alimentos hay un montón de temas de, por ejemplo, con qué equipo se utilizó, con qué técnica, cuántas horas, que si la bacteria es una lactobacillus, si viene una de otra variedad, etcétera, ¿no? Bueno, lo que ahí sí se vamos a estos detalles. Entonces, estos detalles se pueden hacer con la parte del DA. Otras maneras, ¿sí?, de hacer esta clasificación es a través de árboles de decisión. Esto es un método que también se puede utilizar para datos que son categóricos. Es decir, que vaya creando un árbol de decisión tal que en el último nodo hoja me diga si es una clase o no. Y si se recuerdan, o si lo han visto, o si no lo han visto, lo están viendo ahorita, pero los árboles de decisión tratan de crear divisiones, o sea, viene de una idea de que tú puedes entender cualquier concepto mientras lo dividas en conceptos más pequeños. Por ejemplo, este árbol aquí es, bueno, de que para decidir si una cámara está funcionando o no, pero bueno, la foto es clara, sí o no, sí o no. Si no es no, bueno, vamos acá. La pantalla está en blanco, sí, bueno, sí, está en blanco. Entonces, ¿hay sonido? Sí o no, no. Y el caso de que no, de la imagen no esté clara, de que la pantalla esté en blanco y de que no haya sonido, entonces puede ser que nos hayamos quedado sin pila o no haya carga o se acabó o no está fluyendo la electricidad, ¿no? Y así sucesivamente los árboles de decisión son herramientas para la toma de decisiones basadas en las propiedades de los datos que tenemos. Esto se puede hacer de manera automática, hay dos algoritmos para hacer lo que se llama, bueno, ID3 o C.4 son algoritmos para hacer estos tipos de árboles. Y el CART, que es árbol de clasificación y regresión. Sí. Classification and Regression Tree. O sea, yo puedo utilizar los árboles. Este es un hincapié que yo quería hacer. Que yo puedo utilizar los árboles y las redes neuronales. Y ¿qué otro algoritmo más puedo? Hay por varios que puedo utilizar. Hasta el PLS mismo lo puedo utilizar para datos continuos y datos de clasificación. PLS, todavía yo no me metí ahí para explicarlo, pero PLS también podemos fácilmente ponerlo con variables categóricas y funciona. Este es el ejemplo de cómo aprende un árbol de decisión. Pues básicamente trata de dividir las instancias. Por ejemplo, si tuviéramos 10 de una clase, pero 30 de una clase y 10 de otra clase, yo puedo tener un árbol que lo divida así, 20 y 10, o 15 y 15, ¿sí? 7 y 3. Entonces, cada uno de estos va a llevarme a aprender un concepto de manera más clara. ¿Cómo se ve esto? Más fácil es que estos algoritmos funcionen con una métrica que se llama Gini, que básicamente trata de balancear que todos los árboles que yo cree tengan la misma cantidad de información. Es decir, lo que estamos separando aquí son las observaciones. Por ejemplo, tenemos 36 muestras en total.
Pero 18 son de Caturra Catuy y los otros son de un grano que sea de baja, de bajo, pues de menos de 2000 metros de altura, qué sé yo. Ahí va, nosotros podemos llegar a clasificar a partir de, de las propiedades, a partir de las propiedades hasta que llegar hasta la observación. Voy a pasar de vuelta en esto, porque esto lo creo que vale la pena hacerlo. Esto en caso de que yo estuviera trabajando con espectroscopía, imagínense que aquí, este sería el modelo de que yo tenga la recurrencia, ¿no? Si yo tengo el radio arriba de 17.5, si es cierto, voy aquí, miro otra variable, la textura. Si a la textura es arriba de 21.5, si es cierto, tengo 33 en este nodo. Si tú quedas en este nodo, ¿sí? Basado en estas características, tú quedas en recurrencia, ¿sí? Porque en esta hoja, en este nodo hoja, lo que se predice es que hay más recurrencia. Por ejemplo, si tu radio es 17 y tu textura es menor que 21, o sea que es falso, que es mayor que 21, tú quedas acá se predice recurrencia. Si quedas acá se predice, no recurrencia. Si yo llevo esto a una especificación, si fuera nuestros modelos, digamos que, voy a hacerlo así, esto en vez de ser radio, nuestras variables van a ser lambda 600 nanómetros. Si ese valor es arriba de 17.5 de absortancia, de repente, si es falso, quedas en este hoja. Que puede ser, sí, acá recurrencia, para nosotros puede ser una finca orgánica, qué sé yo. Si tenemos otro nivel, este va a ser lambda, no sé, vamos a decir 70, no, 790. Ay, 790. Sí, si es arriba de 21.5, sí, si es arriba de 21.5, entonces queda en una finca, vamos a decir, una finca tradicional. Sí, entonces lo que va a hacer nuestros algoritmos de árboles es que van a agarrar automáticamente todos los valores de X y van a organizar de una manera que queden básicamente, al final lo que tenemos van a ser reglas para predecir una clase u otra. Por ejemplo, aquí, este pedacito de árbol que está aquí, básicamente nos da esta regla. Si el radio es arriba de 17.5 y la textura arriba de 21.5, tienes recurrencia, ¿sí? Que queda en esta hoja que está acá. Si el radio es arriba de 17.5 y la textura es abajo de 21.5, no recurrencia, quedas en la hoja que está aquí. Y lo mismo pasa acá, si el radio es arriba menor de 17.5, entonces queda en no recurrencia. Hay más ejemplos que quedan aquí en esta hoja. Antes de tratar de explicar esto, ¿sí? Los árboles tratan de, imagínense que estas fueron dos variables x1 y x2, ¿sí? O lambda 700 y lambda 600, o lambda 1 y lambda 2, o PC1 y PC2, qué sé yo, todas son válidas. ¿Sí? Ellos van a tratar de explorar este espacio tal que todas las observaciones queden en un cuadrito. Básicamente todos queden asociados todas las observaciones quedan asociadas a una clase. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, las métricas de error. Nosotros, cada vez que nosotros hablamos de clasificación, nosotros vamos a hablar de métricas de error similares a las que hemos visto antes. Bueno, el MCE, hay otras que son el Mean Average Error. Esto se utiliza más a modelos de clasificación.
Obviamente el R cuadrado, que es la que hemos estado reportando. Y también esto que está acá, que es para clasificación. Recuerda, si nosotros queremos predecir la predicción versus el actual, ¿sí? Que coincidan positivo ambos, negativo ambos, es bueno, true positive y true negative, o falso negativo o falso positivo es que no coinciden la predicción con la real o con el actual, valor real, ¿no? Y básicamente una manera sencilla de ver esta misma tabla, que es la matriz de confusión, es que si es un true positive puede que estés, ¿sí? Enfermo. Si es un true negative es que estás tranquilo porque no tienes la enfermedad. Y en cualquiera de los dos casos, otros dos casos, si es un falso positivo vas a estar molesto y si es un falso negativo te vas a asombrar porque puede ser, te va a dar miedo, un montón de miedo que tengas esa enfermedad. Sí, una de las cosas que funciona, estos árboles de decisión funcionan tanto para clasificación como regresión. En el caso de que sean regresión, lo que crean son estos árboles similares a este, con reglas basadas en los datos. Yo creo que aquí vale la pena mostrar un poco algo de lo que yo creo que lo había mostrado, pero no habíamos hablado de eso. Un segundo. Esto viene de un trabajo que hemos hecho nosotros en que mezclamos todo esto. Un segundito. Ajá. Por ejemplo, en este trabajo mezclamos lo que sería este trabajo de nosotros, este es el trabajo también que hicimos previamente, esto es antes de llegar a la parte de lo que estamos haciendo ahora, trabajamos con lo que sería análisis multiespectral, ¿sí? Con multiespectral, pero realmente son bandas infrarrojas, de variedades de firmas espectrales de arroz, de cultivos de arroz. Y va a ser el cuento corto, aquí tenemos una forma de tratar de predecir con métodos de regresión y con métodos de clasificación. Y por ejemplo, en el método de nosotros de regresión, lo que nosotros estamos tratando de predecir, ¿sí? Es los días de plantación. Es decir, dado una firma espectral, predecir los días que puede tener el cultivo. Es decir, habían espectros a los 0 días, a los 5 días, a los 10 días, a los 12 días, a los 20 días, a los 25 días, hasta la floración y luego hasta bien llenado de grano, todo el cuento. Nosotros hicimos esto con varios métodos. De hecho, nosotros utilizamos tanto métodos de regresión de redes neuronales como árboles de decisión y random forest, que es lo que voy a explicar ahorita. Y para clasificación, aquí lo que viramos la pregunta de que, bueno, pero si podemos predecir, si podemos predecir la planta en un día, no podemos predecir también lo que no es una planta, ¿sí? O sea, aquí lo que estos modelos de clasificación tratan de hacer es predecir arroz versus no arroz. Esto lo hicimos con un método de redes neuronales con clasificación y random forest. Esto es como se veían nuestros espectros, esto es como se veían nuestras variedades, ¿sí? A diferentes días de plantación, ¿sí? Día 48, 30, 63, 87, ¿sí? Estos son los espectros. Y
y diferentes variedades en diferentes locaciones, tenían diferentes espectros espectrales. Y lo que nosotros hicimos aquí, bueno, lo que quiero llegar es a esto, que esto es lo que nos dio, creo que se puede ver aquí, esto es lo que nos dio este árbol, ¿sí? de decisión. O sea que aquí lo que está aquí serían estos 405.83 es un lambda. Si es menor que 0.02, si es cierto, pasa acá. Si es falso, pasa acá. Entonces acá hay otra no decisión. Si es 508 y es menor igual que 0.3, sí creo que por ley, por regla hacia la derecha es positivo. Creo que es positivo y negativo. Al final, lo que ustedes van a ver o van a estar viendo es que en cada momento estos hojas, estos nodos, van a tener una clase mayoritaria, ¿sí? Clase 1, clase 1, clase 1, clase 0, ¿sí? Clase 0. Entonces, lo que construye el árbol o lo que aprende el árbol es tratar de ver cuáles son las longitudes de onda que se puedan utilizar para predecir la clase 0. Creo que era clase 0 no arroz y clase 1 arroz, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo concreto de utilización de árboles de decisión, ¿sí? Para poder, digamos, predecir, ¿sí? una variable binaria de clasificación. Es un poco la idea. Y lo único que voy a distinguir ahorita es la idea de random forest versus un árbol de decisión, que es una cosa un poquito sencilla. Básicamente, es que si tenemos un decision tree, y ese decision tree tiene diferentes, y recuerden que tiene la métrica de Gini, que trata de balancear las clases, que no queden desbalanceados, no sé qué. Bueno, el random forest, en vez de hacer un árbol, tú le pones cuántos árboles él va a hacer. Y estos árboles tienen diferentes o variaciones de Gini. O sea que el esquema es algo como este, ¿no? Si el decision tree hace un árbol balanceado, el random forest hace n árboles que pueden estar desbalanceados. Lo que hace la diferencia de este algoritmo es que el resultado va a ser el promedio de la clase predicha por la mayoría de los árboles. Acá era básicamente verificar en qué nodo quedaba. Acá va a ser en la sumatoria de todos los árboles que uno crea. Ese va a ser la clasificación. Y esta que está aquí, el random forest, es la métrica, es decir, que el algoritmo lo más, digamos que lo más avanzado para clasificación, porque el mismo, al crear diferentes árboles, como diferentes formas de visualizar la misma data, él corrige lo que es el sobreajuste, el overfitting. Es más robusto que otros algoritmos. Y bueno, ¿cómo aprende Random Forest? Básicamente es que trata de verificar cada árbol, básicamente, ¿qué predice? Basado en la misma data, diferentes árboles y ver, básicamente, no sé si se acuerdan la máquina esa de la feria, que va cayendo la bolita y se va moviendo y queda en una cosa específica y basado en eso te da un premio. Bueno, así mismo pasa acá. Tienen la misma data, el dato es X, esto puede ser mi matriz de NIRF, lo pasamos por diferentes árboles y ver entonces qué predice. Y la mayoría de los votos es la forma que vamos a predecir estos datos. Sí. Otra clase, otra forma de clasificación, y aquí no quiero confundirlos, pero bueno,
pero sí es importante que lo dé porque era parte de máquinas de vectores de soporte. Estoy seguro que lo han visto por ahí en los artículos. Es un método bastante robusto que también entra puede ser lineal o no lineal, o sea, puede darse con funciones más complejas. Pero básicamente trata de, si se recuerdan este tipo de datos, estos datos es así, esto es un dataset que es linealmente separable, ¿sí? Y digamos que hacia arriba de aquí, yo predigo una clase, hacia arriba, yo predigo esta clase de acá, esto va a ser crucecitas azules, y hacia acá, ¿sí? Circulitos azules. Esto yo lo puedo lograr con una revisión logística, con un modelo de discriminante, ¿sí? Y hay otra forma de hacerlo que sería con este método de Support Vector Machines o máquina de vector soporte, que lo que trata es de asociar o crear como márgenes de error. Es decir, en vez de hacer esta línea categórica que hacia arriba y hacia abajo es una clase u otra, el método de vector de soporte lo que trata de hacer es crear como un espacio en que el alumno se puede equivocar y ellos hablan de lo que se trata de optimizar es el margen. Y este margen básicamente es el que va a separar una clase de otra. Una forma sencilla de ver esto o entender esto es que él, en vez de hacer una línea que separe entre las dos clases, en este caso, ¿sí? Él lo que define es una línea que separa las dos clases, pero basado en estas instancias aquí y esta instancia acá. Y eso es lo que van a llamar, lo que se va a llamar el vector de soporte. O sea que las características de estos datos que están en el margen me van a ayudar a hacer esta línea de separación. La forma un poco más fácil de verlo esto es verlo en un ejemplo. El ejemplo más claro, más conciso que tengo es algo como esto. Él trata de hacer un hiperplano o una separación, pero basada en el margen. Y pues básicamente lo que le llaman es creación de esta zona segura o zona en que uno se puede equivocar todavía, basado en que estas clases o este ejemplo separa uno de otro. Porque tengo una forma un poquito más fácil de explicarlo y es esto. Lo que trata de hacer SVM es separar o crear una función que separe entre las dos clases, ¿no? Basado en este margen, nuevo margen. Pero él tiene la posibilidad de trabajar en diferentes, no solo, o sea, para hacer esa separación, nosotros todavía hemos tratado de pasar una línea entre los puntos. O sea, para estas clases así funcionan. Si este es verde aquí y este es blanco acá, funciona. Pero ¿qué pasa en ejemplos como este? Aquí la función no puede ser lineal. Yo no puedo pasar una línea por aquí y decir que está separando entre las dos clases. Aquí la única forma es hacer una decisión, un límite de decisión que sea una función compleja, ¿sí? Y para esto, el SVM, el Support Vector Machine, tiene la idea de utilizar diferentes kernels o diferentes formas de interpretación de los datos, básicamente. Por ejemplo, este dato que está aquí, que es un círculo, es muy probable que en 2 dimensiones se vea así. Pero en 3 dimensiones, si ponemos en el espacio, es muy probablemente que sea como un cono. ¿Sí? Un cono en que los datos de una clase están acá abajo, en el cono, y el resto están alrededor en este espacio. Entonces lo que hace, en sencillo, lo que trata de hacer el Support Vector Machine es de organizar los datos en clases binarias, tal que yo pueda
basado en mis características, en mi lambda 1, lambda 2, qué sé yo, tal que yo pueda separar los datos y crear un modelo que separe los datos, clasifique los datos. Y o formas diferentes de hacer esta expresión o esta expresión de kernels. Y hay otras maneras de utilizar estos SVM. Yo no me quiero matar haciendo esto, o sea, en el sentido de que no quiero aburrirlos con toda la matemática, pero básicamente voy a volver a una de las slides del inicio. Yo puedo aplicar estos clasificadores. Estos son clasificadores binarios, ¿sí? Nosotros estábamos tratando aquí de resumir varias formas de trabajar esta regresión, ¿sí? Tanto la regresión logística trabaja 1-0. El LDA trabaja 2 clases. El PLSDA mezcla variables continuas con clases, ¿sí? Los árboles de decisión tratan de al final de predecir clases. 1 o 2 clases, ¿sí? Igual que los random forest, igual que los SVM. ¿Qué es lo que faltaría? Es ver un poquito cómo funcionan estos mismos clasificadores, pero cuando la tarea se torna de más de 2 clases. ¿Cómo funciona esto? Bueno, imagínense, vamos a la parte más básica de todo esto. De las 3 que nos faltaban, ya hemos visto regresión, hemos visto clasificación binaria, hemos visto todos los algoritmos. ¿Y ahora qué falta? Nos falta ver multiclase. Una clasificación multiclase sería acá por variedad, digamos que tener una variedad y que sería una variedad que se hace por riego, por automático o por solano. Un tipo de cultivo, tipo de forma de cultivar. Riego continuo, riego automático y solano es que ahí lo que Dios quiera, a veces si resiste tu material, ¿no? tu semilla. Esto tiene podemos clasificarlo como una variable en donde puede ser 1, 2 o 3, ¿sí? Yo puedo, digamos, para asociarlo acá con lo que estamos viendo, tener el espectro, ¿sí? De una planta a partir en el tiempo, todos los días, o cada 5 días, o cada 10 días, cómo va creciendo. Y mi variable, lo que yo quiero predecir es el tipo de riego que tiene, ¿sí? Riego continuo, riego automático o si es en solano, ¿sí? Esto yo puedo decir, si yo quiero predecir esto que está aquí basado en cómo se ve mi espectro, yo lo puedo hacer toda vez que yo defina bien las clases. Por ejemplo, aquí la multiplicación multiclase va a estar dada por la posibilidad de que yo pueda reconocer las clases, pero más importante es que mis separadores lineales, aquí, lo que hemos visto binario, es lo que tratan de hacer es esto que está aquí, ¿no? ¿verdad? Poner una línea tal que yo diga que de aquí hacia acá es una clase y que de aquí hacia acá es otra clase. ¿Cómo lo puedo hacer esta clasificación binaria? Puedo hacerlo como una regresión logística, como una discriminante lineal. Yo lo puedo hacer como un árbol de decisión o un random forest, o puedo hacerlo como una máquina vector de soporte. Es la misma pregunta, lo único que cambian son los algoritmos. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una clasificación múltiple? Tengo clase 1, 2 y 3. ¿Sí? En mi ejemplo tenía automático, riego y solano. Riego continuo y solano. ¿Qué pasa? Una de las maneras de hacer esta clasificación es en cascada. Es decir, que yo agarro mis clases, triangulito, cuadrito y X, y asumo lo que le llaman one versus the rest o one versus all. Y que yo agarro y trato de modelar una clase específica, es decir, la clase triangulito versus todo lo demás.
Este es el pequeño truco, que al final no existe tal cosa como clasificación múltiple. Yo lo que estoy haciendo, tratando, lo que se hacen es múltiples clasificación en cascada, pero básicamente tratando de modelar cada una de las clases. Aquí estoy tratando de modelar X versus los demás, aquí cuadritos versus los demás, y triangulitos versus los demás. ¿Sí? Eso es lo que hacen los algoritmos por dentro, hacen eso básicamente. Que te dicen que son multiclases, lo que hacen es que definen una clase y la comparan con el resto. O sea que al final, esta idea de separación lineal o separación por hiperplano, o por clase, o por hojas, o por... Sí, termina siendo, aplicándose esta básicamente cascada. Pues. Tratar de entender esta clase contra los demás, esta clase contra los demás, o esta clase contra los demás. Y maximizar entonces cuál es la mejor predicción. Es decir, cuál de estos tres me da mejor predictor. ¿Sí? Entonces, lo único que no he hecho aquí y que quizás ahí sí me faltó es decir que cada vez que ustedes vean aquí en estas diapositivas X1 y X2, recuérdense que esto puede ser un PC1, PC2. ¿Sí? Puede ser que esto viene de un proceso de una regresión de un PCA. Esto puede ser que sea si se recuerdan, yo hasta ahora no he distinguido nada, pero esto que está acá, mi modelo de PLS, el laboratorio en la mañana me dio con dos valores yo podía ya distinguir, ¿sí? Hacer mi modelo de PLS. ¿Qué tal si son estas dos variables, ¿no? Las dos variables que quedaron al final de mi análisis de PLS son estas dos. Y a partir de ahí, entonces yo veo y que, mira, así es como se ven las clases y reanalizo a partir de las clases. Puedo hacer entonces una clasificación binaria multiclase a partir de lo que me da lo que me dio PLS. De hecho, exactamente así es como funciona PLS PDA. Él reduce las variables, ¿sí? Te da un modelo bien compacto y luego, entonces tú le dices, mira, vamos a ver la parte de las clases. Y te clasifica entonces y te trata de ver cuál es la mejor manera de clasificar los datos. Yo no sé si hay alguna pregunta, yo sé que este tema puede ser medio abstracto, pero sí. Soy todo oídos. Sí, no sé cómo la ven, todo mal, necesitamos el laboratorio, sí o sí. Sí, o sea, por eso que creo que lo martillé tanto la idea de que lo más importante era entender el modelo supervisado, porque de aquí en adelante solo sería un poquito de entender los algoritmos, cómo funcionan los algoritmos y luego, por ejemplo, porque siempre se aplican, imagínate, las mismas métricas de error, ¿sí? Error, siempre validación cruzada, siempre hay un error sí, sobre cómo trabajar con validación, etcétera. Si no, yo creo que hasta aquí yo cubrí el material de hoy. Listo. Sí, sí, okay, yo creo que puedo poner un poquito para aterrizar un poquito lo de mañana. Sí, lo que a mí me gustaría
pues hacer mañana es tratar de tener un laboratorio que incluya esta parte de modelado, sí, modelo de calibración, pero cuadros categóricos, y entonces verlo de mañana, que sería la parte de aprendizaje no supervisado. Es decir, la idea de que el mismo algoritmo agarra los datos espectrales y trata de ver la similitud que hay entre clases o entre valores de espectrales. Y la idea de cómo esto se puede aplicar, pues, específicamente a análisis con espectro de infrarrojo y tal. ¿Sí? Y bueno, de nuevo, sí, mi plan más es traer un laboratorio y dejar una posible, una noción de lo que va a ser, lo que sería el proyecto final, pues. Que sería, digamos que a finales de marzo yo creo que podría ser interesante que nos veamos para eso. Que tienen que identificar lo que sería pues un dataset para analizar y pasar por todo este proceso de análisis de esquizometría. Pues si no, yo voy a terminar de grabar y nos vemos mañana. Saludos.